Ayer el presidente Iván Duque anunció que el gobierno va a presentar un proyecto de ley en la próxima legislatura, ley antivandalismo y antidisturbios. Ha dicho que se respeta la protesta pacífica, pero que se necesitan más dientes para frenar todos estos actos vandálicos en medio de estas manifestaciones. 7 de la mañana, 5 minutos. ¿Qué tan viable es esta ley? Queremos saludar a esta hora al doctor Luis Felipe Vega, doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig, profesor de la Universidad Javeriana. Doctor Vega, feliz día, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿Es necesaria hoy en día una ley antivandalismo y antidisturbios? Yo creo que hay que poner a la audiencia en contexto. Recuerde usted que en 2019 el representante de la Cámara, Víctor Manuel Ortiz, intentó hacer a través del proyecto de ley, el número 216 de 2019, introducir un artículo que era el artículo 367C para poder tipificar el delito de vandalismo. Pero al parecer esa reforma al Código Penal fracasó. Entonces el gobierno ha tratado por todos los medios de hacer o de introducir de alguna manera esa tipificación apalancada con el concepto de terrorismo y terrorismo urbano. Ahora bien, le respondo su pregunta. A mí me parece que no es necesaria una ley antivandalismo en tanto se tengan claras las normativas y las herramientas que tipifica el Código Penal. Por ejemplo, el artículo 353, el 353A sobre obstrucción de vías, daño a bienes públicos. Digamos, me parece más un último esfuerzo del gobierno para tratar de colocar una agenda pública, un gobierno que está muy desgastado, que no ha podido tener un horizonte claro que marque el lineamiento de su gestión. Es decir, con las leyes existentes, ¿es suficiente? Claro que sí, porque, digamos, el derecho constitucional a la protesta no puede ser opacado y es una norma superior, o sea, recuerde usted que es un derecho constitucional. Lo que hace el Código Penal es establecer limitaciones en el ejercicio de ese derecho. Lo que intenta hacer el gobierno, digamos, es exactamente lo mismo que se intentó hacer cuando se hizo la política de seguridad y defensa. Y eso viene de la Alta Consejería para la Seguridad, del doctor Rafael Guarín. Es tratar de alguna manera de llenar vacíos, entre comillas, sobre lo que anteriormente se hablaba como lucha contra el terrorismo. Ahora el desplazamiento y políticamente lo que es realmente peligroso es pensar que el vandalismo o la protesta violenta se puede convertir en terrorismo urbano. Sí. Y eso de alguna manera puede complejizar la situación urbana y complejizar la polarización política que actualmente atraviesa el país. Algunos sectores y sobre todo sectores de la oposición están diciendo que con esta propuesta lo que se pretende es acallar las manifestaciones, acallar la protesta pacífica. ¿Usted qué opina? Pues obviamente los sectores de la oposición van a utilizar ese argumento, digamos que también es otra posición polarizante, por cuanto para ellos es, digamos, de bien recibo el manejo electoral que han tenido las protestas en el marco de lo que es la campaña para 2022. Entonces, obviamente, van a utilizar el discurso de que este es un Estado fascista, sin saber qué es fascismo realmente, sin haber experimentado nunca un sistema fascista. A mí me parece que, por ejemplo, la oposición utiliza unos conceptos demasiado gigantes, pero absolutamente desproporcionados y con un alto desconocimiento histórico y conceptual de lo que están diciendo. Hablan de Estado fascista, cuando en Colombia no ha habido un fascismo real, nunca ha habido ni siquiera un sistema autoritario burocrático. Entonces, para ellos también es de buen recibo el tema de que el gobierno utilice esa propuesta para aumentar la polarización y tratar de garantizar desde su sector algún rédito político en el marco electoral de las campañas del próximo año. Ahora, doctor Vega, le leo textualmente unas palabras del presidente ayer
cuando hacía este anuncio, para que no pretendan quienes promueven esas prácticas, estamos hablando de vandalismo, pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos. Y muchos tomaron estas palabras, caso del senador Gustavo Bolívar, que él dice, mire, yo sí ayudé a conseguir unos recursos, gestioné, pero no estaba actuando directamente o en pro de que esas personas cometieran actos violentos. En ese sentido, ¿usted qué opina? ¿No tenemos dientes para ese tipo de actuaciones? En principio sí están los dientes, que están en el Código Penal, ¿cierto? Dos, lo que hace el gobierno es su último intento para poner una agenda política. Es un gobierno que ha sido muy frágil, que no ha podido establecer un horizonte de su gestión. Entonces, a un año de terminar, menos de un año, de terminar su gestión, ¿cierto? A menos de un año de elecciones, el gobierno intenta poder colocar de alguna manera en la agenda pública un tema que sea de atracción de la opinión pública, que atraiga un sector de interés y que también significa para este gobierno una preparación a las campañas, a la campaña presidencial y a las campañas de Congreso 2022. La pregunta sustancial es, un gobierno que siempre ha tratado de mantener unos equilibrios, es decir, de quedar bien con todos, ¿sí? Un presidente que nunca ha tomado unas posturas claras ni definidas respecto a temas de seguridad, por ejemplo, ahora sí se preocupa, y se preocupa presionando una ley antivandalismo sobre la marcha, un gobierno que hizo una política de seguridad y defensa que nunca siguió y que la sociedad nunca conoció, y fue una política de seguridad y defensa de alguna manera que nunca fue consultada con expertos. Sí. Y tampoco logró consolidar ese tema de vandalismo dentro de la política de seguridad y defensa. Un gobierno que no es la primera vez que le hacen paros. Recuerde usted que tenemos paros desde 2019. Tenemos movilizaciones desde 2019, movilizaciones recurrentes y sistemáticas. No es los episodios de este año no son los primeros episodios de vandalismo. ¿Por qué el gobierno, después de 3 años, al terminar su periodo, sin ningún tipo de capacidad, digamos, de acceso a la opinión pública, de recordación en la opinión pública, lanza a hacer una ley contra el vandalismo? Esa es, digamos, le hago la contrapregunta. ¿Por qué en el mayor agotamiento, digamos, de la imagen de un gobierno, lanzan una ley contra vandalismo? Porque para la opinión es atractiva. Claro. Y para el sector de clase media es atractivo. No es por otra cosa. Ahí está entonces planteada la polémica. Nos dice el doctor Vega, no es necesaria una ley antivandalismo y antidisturbios. Doctor Vega, gracias por atendernos. Un feliz día. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Un placer. Hasta luego.